Políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina. Luego de la independencia de los Estados Unidos en 1776, los estadounidenses comenzaron a tener un sentimiento de superioridad frente a otros países, como en el caso de los países de América Latina, que todavía no habían logrado independizarse. Los latinos eran hermanos pequeños que habría que enseñarles sobre la vida. Para 1823, la mayor parte de Latinoamérica colonial se había librado del dominio español y portugués. Sin embargo, la Santa Alianza en ese mismo año entraba por los Pirineos en la península ibérica a fin de restaurar el absolutismo como sistema de gobierno español. Ahora bien, para los territorios independizados de América Latina, ese objetivo restaurador podía incluir justamente la restauración del absolutismo en América, cuyos estados aún contaban con una gran debilidad política y militar. El origen de la primera declaración política se encuentra en el temor de los Estados Unidos a una nueva expansión europea en el continente latinoamericano. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe declara que en América Latina se considera esfera de influencia para Estados Unidos. Doctrina Monroe se puede resumir en la frase ya conocida como América para los americanos. Fue una política exterior expuesta por Estados Unidos, ideada por John Quincy Adams, presentada por James Monroe en 1823. Es la política exterior según la cual cualquier intento de colonización o intervención de una potencia europea en territorio de América será respondido por Estados Unidos. No se tolerará cualquier clase de intromisión en la zona. Hechos trascendentales. Estados Unidos pretendía evitar que las grandes potencias europeas intentasen conquistar territorio. Se quería evitar la intención rusa de llegar a América. La doctrina estaba dirigida específicamente a la Santa Alianza. La Santa Alianza fue una coalición conservadora formada al final de las guerras napoleónicas, conformada por Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. Su objetivo principal era hacer valer los derechos de la monarquía de los Borbones españoles en los países que recién habían declarado su independencia. Doctrina que evitó el colonialismo europeo. Realmente se trató de una herramienta para justificar la expansión hacia el oeste de Estados Unidos y sus intervenciones en Latinoamérica. Consecuencias en México. En 1846 Estados Unidos emprende una guerra contra México, país que finalmente es forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio, incluidos los hoy poderosos y ricos estados norteamericanos de Texas y California. Consecuencias en Nicaragua. La Marina yaqui bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. El ataque ocurrió después de un intento oficial de poner impuestos al yate del millonario norteamericano Cornelius Vanderbilt, quien había conducido su nave a dicho puerto. El bombardeo facilitó el camino a William Walker. En 1855, el aventurero estadounidense, operando intereses de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Walker restauró la esclavitud en los territorios bajo su ocupación. Consecuencias en Cuba. Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotada a la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla de Cuba, desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. Enmienda Platt. En 1901, las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. Consecuencias en Panamá. En 1903 los Estados Unidos estimulan la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá. A Colombia se le pagó posteriormente la suma de 25 millones en compensación. Uso militar.
Se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares. Se adueñaron del Canal de Panamá para mantener el monopolio comercial alejado de Europa, resguardándolo con bases navales de alto poder. Corolario Roosevelt. Es una sustancial alteración a la doctrina Monroe por parte del presidente Theodore Roosevelt. Enmienda modificada. El corolario fue formulado ante el Congreso de 1904, cuando potencias europeas habían amenazado con el bloqueo naval a Venezuela en 1902. La doctrina afirma que si un país latinoamericano y del Caribe amenazaba o ponía en riesgo los derechos a propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a intervenir para restablecer los derechos y el patrimonio de sus ciudadanos y empresas. Aparte de mantener la hegemonía del hemisferio, se agregó la consideración de expandir los intereses comerciales de los Estados Unidos en la región. No intromisión. Corolario Roosevelt. Reafirma que a la debilidad o mala conducta de un gobierno latinoamericano requiere la intervención de una nación civilizada, en su deseo de proteger la democracia. Aplicación de la doctrina. Roosevelt aplicó su variante a la doctrina Monroe por primera vez tomando las aduanas de la República Dominicana en 1905 para pagar a los acreedores extranjeros de esa nación. Este acontecimiento provocó una gran indignación en los dirigentes europeos. Consecuencias en Nicaragua. 1910. Los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. En 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. Levantamientos. 1926. Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone a crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. En 1927, en Nicaragua, un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: "Yo quiero patria libre o morir". Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea de Locotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. Consecuencias en México. Para proteger a los ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20,000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. En 1914, la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz, un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpa, pero el presidente Woodrow Wilson ordena que la Armada ataque a Veracruz. Consecuencias en Honduras. Guerras bananeras. En 1924, la Infantería de Marina de Estados Unidos invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asume el gobierno provisional. Honduras se ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son solo para la compañía United Fruit Company. Insurrección. En 1906, las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanzan la cifra de 200 millones. En agosto de este año estalla la insurrección contra el presidente títere Estrada Palma, quien solicita la intervención militar de Estados Unidos. Consecuencias en Haití. Los marines ocupan Haití para restaurar el orden. Se establece un protectorado que permanecerá hasta 1934. El secretario de Estado William Yancey, al informar sobre la situación haitiana, comentó: "Imaginen esto, negros hablando francés". Consecuencias en Panamá. Para 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo hará 4 veces más. En 1918, en Panamá, los marines ocupan la provincia de Chiriquí para mantener el orden público. Consecuencias en República Dominicana. En 1904, la Infantería de Marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención en ese país, el presidente Theodore Roosevelt declara que Estados Unidos sería el gendarme del Caribe. Para 1907, República Dominicana
Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos aduanales, estatus que se mantendría por 33 años consecutivos. Para 1930, en República Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por Estados Unidos. La política del buen vecino. Doctrina presentada por Franklin Roosevelt el 4 de marzo de 1933. El nuevo cambio. Se declara que Estados Unidos fuese un buen vecino con el resto de países del continente. Fue un completo rechazo a la interpretación de la doctrina Monroe. La intención de Roosevelt fue aplicar esta nueva doctrina a nivel mundial. La relación de amistad quería llevarse a cabo para controlar las amenazas exteriores de las potencias europeas creadas por la Segunda Guerra Mundial. La política puso un acento en la seguridad mutua contra los agresores. El objetivo principal suponía básicamente la no injerencia en los asuntos internos de los países de Latinoamérica y el Caribe, además de favorecer el intercambio comercial y los tratados bilaterales entre Estados Unidos y sus países vecinos. Influencia cultural. Política del buen vecino. Para ayudar al surgimiento de esta política, Walt Disney, el creador de dibujos animados, se le pidió que ayudara realizando animaciones con contenido que tratara sobre la cultura latinoamericana. Se produjeron importantes encuentros culturales y Estados Unidos llevó a cabo importantes esfuerzos para influenciar culturalmente a Latinoamérica. En 1940, Roosevelt creó la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos. Ayudó a crear programas de radio populares que fueron transmitidos desde Nueva York a América Latina. Consecuencias de la nueva doctrina de política exterior. Entre las consecuencias más importantes destacan la anulación de la enmienda Platt para Cuba, la retirada de los marines de Haití y de Nicaragua. En 1938, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas expropia las petroleras estadounidenses. Washington opta por negociar una compensación en vez de recurrir al empleo de la fuerza contra su vecino del sur. Crédito. Se firmó un acuerdo con México, se reconocía la expropiación del petróleo, pero también se incluyó una extensión de un crédito del Banco de Importación y Exportación para el desarrollo de infraestructura. Guerra Fría. La llegada de la Guerra Fría y sus intereses de los soviéticos en la región pusieron fin a la política del buen vecino. La consecuencia, la política del buen vecino inició la expansión del crédito internacional de Estados Unidos a los países latinos, creando una estructura jurídica antinazista. La política del buen vecino estimuló el proceso de creación de normas jurídicas en el sistema interamericano, además de ser un factor decisivo en la vinculación solidaria de los pueblos americanos frente a la guerra expansión nazifascista. Corolario de Roosevelt. Con el inicio de la Guerra Fría en 1945, Estados Unidos restableció la doctrina del corolario de Roosevelt, con la finalidad de bloquear el avance del comunismo soviético en el hemisferio. Intervenciones. Principales intervenciones de Estados Unidos durante la segunda etapa del corolario de Roosevelt. En 1946, Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas, para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. En 1952, Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prío Socarrás e inaugura una sangrienta tiranía. Para 1956, en Nicaragua, el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder con apoyo de Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo había definido así: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Su hijo Anastasio Somoza prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. La historia se repite. Estados Unidos se ve en la necesidad de regresar a las intervenciones en América Latina. Sus acciones a la larga causaron que la mayor parte de América Latina y el Caribe se llegaran a convertir en antiestadounidenses. Esta es una breve historia de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina. Gracias.